¿Por qué existe apostasía dentro de nuestra iglesia? ¿Será que es algo nuevo? ¿O será que en el pasado ya ha existido apostasía? ¿Qué significa apostatar? Según el diccionario, apostatar significa abandonar su religión o sus ideas para seguir otras diferentes. Esta es la definición de Wikipedia. Y si vemos con sentido común, es lícito que toda persona que puede creer o puede creer lo que quiera, ¿no? Tiene el derecho de creer lo que quiera. En todo sentido, eso es libertad de conciencia. Si tú quieres creer que desciendes del Homo sapiens, tú tienes la libertad de creerlo. Si tú crees que la Tierra es redonda o plana, nadie debería perseguirte por creer distinto. Yo pregunto, ¿por qué si alguien dentro de nuestra iglesia abandona la iglesia? ¿Por qué deberíamos perseguirlo? ¿Por qué deberíamos condenarlo? Porque ahora piensa distinto a nosotros. ¿Saben quiénes son los que persiguen a sus exmiembros? Las sectas. Por ejemplo, ¿no? La secta de los que pertenecen a la secta de la cienciología. Cuando entran las personas, parece que todo es muy bello hasta que comienzan a sentir el peso del compromiso y llega el momento en que se ven en la necesidad de decidir continuar o abandonar. Pero si esa persona abandona y les conoció algo extraño dentro de ella, comienza una persecución contra su persona de tal manera que el testimonio de esa persona no sea creíble. Y déjenme decirles que me da mucha tristeza a veces nuestra actitud hacia los exmiembros, porque consciente o inconscientemente les condenamos y nos llegamos a sentir mejores que ellos y ya no los tratamos de la misma manera. Incluso cuando no sabemos ni siquiera el motivo de su abandono. Incluso hay una cita de Elena de White, que no la tengo ahora, donde dice que Dios no les ha permitido a ciertas personas entrar a la iglesia, porque si lo hacen se perderían. Y me da tanta tristeza que incluso ministerios grandes y dependientes, cuando un miembro o un misionero no se somete a sus reglas y abandona el ministerio, comienza una persecución contra esa persona y si les ha conocido algo indebido, y especialmente si se trata de finanzas. Yo pregunto, ¿quién realmente está en apostasía? El liderazgo está en apostasía. Y esas personas que abandonan la iglesia, muchas de esas personas, es por el mal testimonio de miembros y liderazgo. Y ese es solamente un ejemplo. Ahora, escucha 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escucha con atención que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Noten que el objetivo del enemigo es que tú abandones ¿qué? Tu fe. ¿La fe de quién es válido? La fe de Jesús. Que te apartes de Jesús y de su doctrina. Pero miren que no hay pleito principalmente contra los que fueron engañados. Vamos a leer el segundo versículo. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Noten algo interesante aquí, que el problema está ¿dónde? En el liderazgo. En otras partes se les llama
falsos maestros, que no eran de nosotros, salieron de nosotros, o lobos rapaces, y etcétera, etcétera. Es decir, la verdadera apostasía está en el liderazgo y de ahí se arrastra a los miembros. Por eso el mensaje a la Odisea está dirigido hacia el ángel de la iglesia a la Odisea. Es decir, el ángel representa el liderazgo. O sea, la solución del problema de la Odisea comienza en el liderazgo. Y voy a poner un solo ejemplo de apostasía. Hay muchísimos más. Pero no sé si se han dado cuenta que muchos de los sermones que se predican tienen que ver con dinero. Dinero para esto, dinero para esto otro, dinero para aquello, y parece que todo gira en derredor de gastos y que no llevan a la predicación. Y a esto se le llama mayordomía. Pero pregunto, ¿cuántos mensajes han escuchado ustedes desde el púlpito de su iglesia que les hablen de cómo administrar correctamente el dinero y realmente funcione? De cómo generar dinero, de cómo acrecentar recursos con inteligencia financiera. Yo nunca lo he escuchado. Y esto sería de mayor bendición. Casi siempre se relaciona a pedir y pedir. Y ese es un problema dentro de la organización. Pero también es el principal problema de muchos ministerios independientes, especialmente de aquellos de los que no están ligados en la organización. Porque no dan cuenta, nadie se da cuenta de lo que hacen o reciben. Y eso es muy, pero muy peligroso. Y les voy a poner un ejemplo del cual yo soy testigo. No estoy inventando nada, esto es real. Alguien había donado una propiedad para cierto ministerio, pero la persona curiosa quería saber qué se iba a hacer con la propiedad. Y alguien le dijo que no debería preguntar, o algo así como que no debería preguntar esto, que eso solo lo tenía que saber el líder del proyecto y Dios. Y la persona que era donante ni siquiera era adventista. ¿Se dan cuenta del tipo de testimonio? Otros, por ejemplo, solicitan donaciones en su página web para cierto fin, para cierto proyecto, pero en realidad, finalmente, esos recursos que llegan son para otra cosa muy distinta. ¿Y quién sabe esto? Nadie. Y bueno, hay tantas cosas que si lo sabríamos nos daría miedo conocer. Y esto solamente es un ejemplo. Pero pregunto, ¿a pesar de esto o por esto deja de ser iglesia de Dios? La respuesta es no. Iglesia organizada y ministerios independientes siguen siendo iglesia de Dios. Porque iglesia no es solo una organización. Si pensáramos que la iglesia es solamente una organización, estaríamos perdidos si no estamos dentro de ella. Seríamos como el catolicismo y de nada serviría otra organización, porque no es la voluntad de Dios. ¿Y para qué queremos otra organización sin la mente de Cristo? Va a terminar peor. O no sé ustedes si se han dado cuenta que muchos grupos que salen de la iglesia, se dividen de la organización, también terminan dividiéndose después. Y entonces conocemos el remanente del remanente del remanente. Y esto todo causa daño a la iglesia. La iglesia real se constituye de buenos y malos miembros, de justos e injustos, si por decirlo así, ¿no? De trigo y cizaña. Pero no es mi papel decir este o aquel es trigo o es cizaña, ¿no? Porque nosotros no sabemos, ni deberíamos nosotros indagar en esto. Y en realidad, nuestro foco debe estar siempre en Cristo. Y lo digo con mucha seriedad, nuestra mirada debe estar en Cristo, porque apartar la mirada de Cristo es muy, pero muy peligroso. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la apostasía en la iglesia? Primero recordemos que siempre ha existido
apostasía en la iglesia de Dios. De la iglesia cristiana, la primera apostasía surgió poco después de la fundación de la iglesia cristiana. Después, otra apostasía grande vino en el siglo IV, cuando los cristianos se mezclaron con el paganismo, con Constantino. Y después, muy después, en 1844, cuando se predicó el mensaje de los tres ángeles, también Babilonia cayó y sus hijas. Significa que las iglesias protestantes rechazaron el mensaje de los tres ángeles. Y ahora, ya hablando de nuestra iglesia, una apostasía en 1888, vino el rechazo al mensaje de la justicia de Cristo predicado por John C. Waggoner y por Elena G. de White. Después apareció la apostasía con Arvid Kellogg, y después, tiempo después, la apostasía sobre preguntas sobre doctrina. Y finalmente hoy día se dice que estamos viviendo en la apostasía omega, la cual, dice Elena de White, será de manera asombrosa. Pero, ¿por qué el origen de esta rebeldía? ¿Por qué aparece rebeldía tras rebeldía y nuestro estado espiritual no cambia de estar tibio? El origen de la apostasía es una sola y se origina en la mente del yo. Y quiero mostrar a continuación una historia que nos muestra paso a paso la apostasía. Vayamos a nuestras Biblias en Éxodo 19. Vamos a leer gran parte del capítulo 19, pero primero vamos a leer versículos 1 y 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Notemos que el pueblo de Israel venía de Egipto, pasaron por Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. ¿Y qué hicieron en el desierto junto al Sinaí? Dice que acamparon al frente del monte Sinaí. Yo pregunto, si alguien de ellos quería subir al monte, ¿podía hacerlo? ¿O había restricción en este momento? La respuesta es que no había ninguna restricción. Pero ahora vamos a leer a partir del versículo 3 al 7. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y escuchen estas palabras: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Bueno, aquí vemos que Moisés sube a Dios y Dios lo llama desde el monte. Pregunto, ¿quién estaba en el monte? Dios. Y Dios les recuerda todo lo que Él ha hecho por ellos desde que los sacó de Egipto. Y notemos que todas las cosas, todo lo hizo Dios por ellos. Fue Dios quien abrió el mar. Fue Dios quien los alimentó en el desierto. Fue Dios quien les dio agua. Fue Dios quien los cuidó de día y de noche. Notemos que todo lo hizo Dios. ¿Y qué hicieron los israelitas? Nada. Todo lo hizo Dios por ellos. Y aquí Él les recuerda lo que hizo por ellos. ¿Con qué propósito?
para que fueran una nación santa, su especial tesoro, un reino de sacerdotes, y no solamente la tribu de Leví, sino toda la nación sería reino de sacerdotes, gente santa. Y la única manera es, primero, oír su voz y guardar su pacto. Atención, que todavía Dios no había dado su ley escrita. En realidad, el pacto de Dios es Cristo, no la ley escrita en tablas de piedra. Cristo en nuestros corazones, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo a través de su divina personalidad, Cristo en nosotros. Pero ahora vemos por qué Israel no pudo ser una nación santa o un reino completo de sacerdotes. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí aparece la transgresión del pueblo de Israel. Dijeron: nosotros lo haremos. Nosotros nos haremos nación santa por nosotros mismos. No te necesitamos. Nosotros seremos gente especial por nosotros mismos y un reino de sacerdotes por nosotros mismos. Nosotros lo haremos, todo lo que tú digas. Es decir, no necesitamos tu pacto que nos quieres dar y que realmente significa Cristo en nosotros. No necesitamos a Cristo en nosotros. Nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos. Y entonces inauguraron lo que se denomina el pacto antiguo. ¿Y qué consiste o qué significa? En el que yo prometo a Dios hacerme santo, obedecerle, le prometo guardar la ley por mí mismo, mis propias promesas, yo lo haré, yo y mis promesas a Dios. Y al ver Dios que invalidaron su pacto eterno, Él decide entrar en el pacto de ellos. Y por eso vemos a Dios aparecer con relámpagos, truenos, porque en el pacto eterno de Dios, el cual es Cristo en nosotros, es Dios proveyéndonos de su justicia. Tenemos acceso a Dios. Pero en el pacto del hombre o del antiguo pacto es Dios exigiendo yo cumplir con sus requerimientos o sus ordenanzas según el pacto del hombre. Y entonces aparece un límite. Vamos a leer el versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Antes el pueblo, recuerden que cuando llegaron no había restricción en el monte. Cualquiera podía subir al monte y no había problema. Pero después Dios señala término, porque para la mente de los israelitas ya Dios no era accesible para ellos, según su pacto, porque entonces ellos tenían que obedecer para tener acceso. Y entonces Dios habla la ley, ¿no? Y la escribe en tablas de piedra. Pero en realidad Dios quería pronunciar la ley y el Espíritu Santo escribiría esas palabras directamente en sus corazones y Cristo moraría en ellos. Recibirían la justicia. Estaba solamente a un amén, así sea. Pero lo que dijeron fue: lo que tú digas, nosotros lo haremos. Es decir, otro espíritu moró en ellos, el espíritu del yo, el espíritu del anticristo, que es el espíritu de las obras propias, y finalmente hacerse a sí mismo como Dios. Y ese es el problema con la Odisea. Vive en el pacto antiguo. Puede que, o dice que no necesita a Cristo para ser santo o para dejar de pecar. Por lo tanto, su percepción del carácter de Dios va a ser como si Dios le estuviera exigiendo obediencia por sí mismo. Y si no, voy a morir. En realidad, Dios aceptó su pacto de ellos, porque de esa manera Él les iba a mostrar que no podían ser santos por sí mismos y que la única manera de ser accesible sin límite o restricción sería volver al pacto eterno, Cristo en nosotros. Y el libro de Hebreos lo llama pacto nuevo.
que en realidad es el mismo pacto eterno. Es Cristo haciendo en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Y qué no podemos hacer por nosotros mismos? Dejar de pecar, obedecer la ley. Por eso es importante mirar a Jesús. Si lo quitamos de nuestra mirada de Él, no podemos obtener la justicia de Dios. Y entonces nos querremos ver a nosotros mismos y vamos a buscar o vamos a pensar que nuestra propia justicia es suficiente. Si recordamos la historia, Moisés subió otra vez al monte para recibir las tablas de piedra, pero tardó en bajar. ¿Y qué hizo el pueblo? Manifestó las obras de apostasía. Entonces quisieron adorar a Dios de diferente forma, con música pagana y siendo materialistas, porque ellos necesitaban a un Dios visible, hicieron un becerro de oro. Pero Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y es exactamente lo que pasa con nuestra iglesia. Una iglesia materialista, con métodos de evangelismo inapropiado, con música mala, con libros malos, con vientos de doctrina. Pero Dios otra vez quiere llamarnos a hacer pacto con Él. Dios quiere conducirnos al pacto eterno. Dios quiere que recibamos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas y demos fruto del Espíritu en nosotros. La victoria sobre el pecado, sobre el materialismo, sobre el espíritu del anticristo, sobre el yo, únicamente es Cristo morando en nosotros. La apostasía es el resultado o el fruto de la ausencia del Espíritu del Señor en nosotros, de la ausencia de Cristo en nosotros. Ahora termino con las palabras de Isaías, capítulo 1, versículo 8. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Siempre el juicio de Dios es para blanquear nuestro carácter, para limpiarnos de todo pecado. Dios no quiere que el espíritu del anticristo continúe reinando en nuestros corazones, sino que Él quiere poner su espíritu en nosotros.